el sol su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande cuando me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al Pan Diario, Casa de Pan, Torre Fuerte, Guadalajara, desde el occidente de la nación hasta donde Dios nos lleve en las ondas sonoras y en las redes sociales benditas que ahora podemos disfrutar y que acortan las distancias, que nos ayudan a estar cerca cada vez más los unos de los otros. En verdad es una maravilla que podamos estar juntos a pesar de la distancia. Tenemos cosas muy hermosas que compartir y hemos hecho que todo este tiempo de contingencia, a través de los meses, empezamos marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, estamos en septiembre, estamos cumpliendo ya 7 meses de transmisiones todos los días. Hemos fallado 2 ocasiones, no me acuerdo ya ni por qué. La situación es que mis amados hermanos estamos muy felices por todo este tiempo que hemos estado compartiendo con ustedes. Les voy a pedir por favor si me acompañan a Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1 del 9 al 10 y vamos a compartir una vez esta palabra. Mientras ustedes llegan allá, me voy a permitir mandar algunos saludos. Déjenme ver dónde están ustedes en este momento. Vamos a ver. Está entrando una llamada. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está? Facebook. Casa de Pan. Transmisión. Ok, según mi cuenta, está conectada Eloína López Ochoa. Te mando un fuerte abrazo, Eloína. Que Dios te guarde, que Dios te proteja y te bendiga. Que la paz de Cristo siempre reine en tu corazón. Que Dios te bendiga mucho. Bienvenida. Anita Escoto, qué bueno que estás conectada. Te mando un fuerte abrazo. Que la paz de Cristo reine siempre en tu vida, en tu corazón, en tu casa. Está Nancy Edith Escofi. Buenas noches, pastor. Bienvenida, Nancy. Que Dios te llene de bendiciones. Que la paz de Cristo reine en tu hogar, en tu corazón. María Marisela del Toro Islas. Bendiciones, dice. Amada familia de Casa de Pan, te saludamos también, hija. Que Dios te guarde, te bendiga. Que el Señor llene siempre tu hogar, tu casa de grandes y bellas y poderosas bendiciones. Claudia Santos, un saludo hasta la gran Ciudad de México. Que Dios te llene de sabiduría, de paz, de alegría y de bendiciones. Gladys Aguiar Sesma, te amo, hija, te bendigo. Que Dios siempre esté contigo, que te abrace con su amor y que una unción fresca, profética, llena del poder del Espíritu Santo esté sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre Eddie, sobre Romina. Romina, te mando un beso. Aquí una foto de Camila porque le dije fea y la quiero tener conmigo. No está fea tu perrita, hija, nomás se equivocó de planeta. ¿Quién más está por ahí? Valle Miranda, saludos, bendiciones. Valle Miranda, que Dios te bendiga. Siempre oramos para que Dios te guarde cuando sales a trabajar y te llene de paz, de gozo y de alegría. Julián Vidal, excelente noche a todos. Dice, les doy gracias a Dios porque nos puso en Casa de Pan. Amén, mi querido Julián, es una gran bendición para nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo de gran bendición. Que Dios te llene de paz, de alegría, de gozo y santidad. ¿Quién más está? ¿Quién más? Pati Castro, te saludo, hija, te mando un abrazo. Que Dios te llene de alegría, de gozo. Que la paz de Cristo reine siempre en tu casa, en tu corazón. También está María Ramos. Bendiciones, María. Un saludo hasta California, en la Unión Americana. Que Dios siempre tenga cosas bellas para ti, te guarde, te proteja, te bendiga y que la paz del Señor Jesucristo reine en tu hogar y en tu corazón. Ale Arce, te mando un buen saludo de bendición, hija. Un abrazo para ti, para tu esposo Gus, para tus hijos Eduardo, Gustavo y, ¿cómo se llama el chiquito? Elías, los bendigo, que Dios me los cuide, los proteja y que el Señor siempre reine en tu hogar, en tu casa. Camila Marín, te mandamos un fuerte abrazo de bendición. Que Dios te guarde, que la paz de Cristo reine en tu corazón, que seas bendita, llena del poder de Dios y del Espíritu Santo. Te bendigo, Camila Marín. César García, te mando un fuerte abrazo, hijo. Que Dios llene tu vida de paz, de salud y de grandes bendiciones. Jenny, te dije como en el rancho. Jenny Crisosto, te mando un fuerte abrazo, hija. Que Dios te bendiga. Que la paz del Señor reine siempre en tu hogar. Que seas llena del Espíritu Santo y del amor bendito de Dios. Qué bueno que estás conectada. Me faltó mucha gente, fíjese, es que me entró una llamada de mi hijo, pero voy a recuperarlos. Tere Guerrero, Tere Sandoval, te mando un fuerte abrazo hasta la Unión Americana. Que Dios te bendiga. Hoy estuvimos orando por ti para que Dios te ayude en todas las necesidades, que te guarde, te envuelva con su amor y te llene
de su Espíritu Santo. Voy a recuperar. Cristal Vidal, buenas noches, hija. Te mando un saludo de bendición. Que Dios te llene de alegría, de gozo, de fuerza y de grandes y poderosas bendiciones. Ángeles Ruth Guzmán Díaz, te saludamos y te bendecimos. Que la paz del Señor y que el amado, el eterno del cielo te bendiga en Cristo Jesús nuestro Señor. Mari y Fello, hijos míos amados, los amo. Marquita, hija, estoy orando por tu hijo, estoy orando por ti, que Dios me los cuide, que los bendiga, los abrace con su amor. Te vamos a estar cubriendo todo este día. Hoy tengo una cita con Dios a las 3 en punto de la madrugada y voy a estar clamando a Dios por esa gran necesidad que tenemos. Te bendigo, Mari, te bendigo, mi querido Fello, que Dios me los cuide, los proteja y los bendiga. Jacobo, hijo, te mando un abrazo donde quiera que andes. Hace mucho que no te veo, te extraño, te bendigo. Que Dios te llene de luz, de amor, de paz y de bendiciones. Me trajo esta banderita de mi esposa, la vamos a poner aquí junto a la bandera de nuestra nación. Ahí está, nuestra patria y el país donde vivimos. Claudia Santos, te mando un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México. Oramos por ti, oramos por tus necesidades, por tu hermana, por tus hijas y por tus nietos. Te bendecimos. Mamita Berta, le amo, mi amor. Que Dios me la bendiga, madre. Que Dios la llene de alegría, de gozo, de paz, de gozo y de bendición, de salud, perdón, y que el Espíritu Santo la envuelva con su bendito amor. ¿Quién me faltó? Quetzal Díaz dice yo. Quetzal, te mando un fuerte abrazo, te bendigo. Que la paz de Cristo esté siempre contigo en tu casa. Un saludo a Héctor, los amo mucho y los bendigo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y Lucila Mercado Rodríguez, que Dios te sane, hija, que Dios te bendiga, que siempre tengas paz, que tu corazón esté lleno del amor bendito de Dios. Mariana Rubio, te saludamos y te bendecimos. Que Dios te llene de alegría y de su bendito amor. Qué bueno que están conectados. Esta es una gran noche. Ayer estuvimos revisando dentro del culto del ombligo de la semana, que tenemos un culto el día ese día. Los romanos lo destinaron a Jobis. Jobis es el dios Júpiter. Le cuento acá entre nos que Júpiter en la mitología griega, que es de donde lo tomaron los romanos, en la mitología griega, pues era una especie de dios débil. Imagínense qué tontos son. Era una especie de dios débil, era muy, muy tosco, muy tonto, y ese dios que estaba como tontito, que estaba muy débil, es de hecho, si usted lo busca, Jobis en la mitología griega, pues es el dios de la debilidad. Por eso nosotros no les decimos jóvenes a nuestros muchachos, porque la palabra joven viene de Jobis, que quiere decir joven, quiere decir inmaduro, quiere decir tontito, quiere decir débil y quiere decir que no tiene experiencia. Entonces, no les digamos jóvenes. La Biblia siempre dijo muchachos. Cuando dice la palabra joven en la Biblia, es una falsa y mala traducción. Yo les he dado las palabras diversas que hay para desde un nonato hasta un niño de la primera edad de 0 a 7, cómo se llama un niño de la segunda infancia de 7 a 14 y cómo se llama el muchacho, así como lo dice en la Biblia, cuando está en sus mocedades, por eso hacemos ese culto ese día, para que de alguna manera, siempre les decía, que haga un contrapeso entre lo que hizo la iglesia falsa de Roma versus la voluntad de Dios en ese bendito día. Que Dios los llene de fuerza y que la paz del Señor los llene de salud y la inteligencia divina esté reinando siempre sobre ustedes. Por eso no hay que llamarles a los días así, no le diga jueves, mire, es primer día de la semana, el mal llamado domingo, segundo día de la semana, el que llamaron lunes, tercer día de la semana, el que llamaron miércoles, cuarto día de la semana, el que llamaron jueves y así sucesivamente. Nosotros les decimos primero, segundo, tercero y cuarto, de acuerdo a la Escritura. ¿Quién maldijo los días? El Papa,
¿cómo se llama? Gregorio XIII, ese fue el que maldijo los días. Le puso al domingo día del sol, al lunes día de la luna, al martes le puso día de la guerra, eso significa martes. Miércoles significa día de Mercurio, día de la mercadería y día de la tranza. Jueves, día de Jobis, el dios de la tontería, de los tontos y de la debilidad. Viernes, el día de Venus, del desorden sexual, de Afrodita, la diosa del desorden. Y sábado, el día de Saturno, que no tiene nada que ver con el Shabbat, el séptimo día de la semana en la Biblia, que es el día de reposo. Entonces, mejor vamos acostumbrando a decirles así. Bueno, eso es como parte del entendimiento que tenemos que obtener cada vez que estamos trabajando con ustedes. Estamos enseñando y enseñando y enseñando, dándoles pequeñas perlas. ¿Mandé? Entonces, en Filipenses capítulo 1, versículo 9, dice, esto pido en oración, está hablando Pablo, y ora a quién, a Dios, que el amor de ustedes abunde aún más y más en el conocimiento verdadero. Que el amor de ustedes abunde en el conocimiento de la verdad. La verdad es Cristo. Nosotros estamos llamados a amar la palabra de Dios. Entonces hay que amar la palabra, porque la palabra de Dios expresada en la Biblia, mis amados, es lo más valioso que Dios nos dejó, porque allí está expresada su voluntad. Por eso quien se levante con la Biblia, contra la Biblia se levanta contra Dios. Muy importante pues que Pablo les dice a los filipenses, los moradores de Filipos, que amen el conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Le decía que la palabra discernir es como poner algo que está contaminado en una coladera y luego empezar a cernir para que toda la basura y todo lo que no sirve se quede en la parte superior y lo bueno caiga, y eso que es lo bueno quede libre o fuera de contaminación. Por eso hay tanto énfasis en mi persona y por eso quiero enseñarlos a discernir. Y quiero enseñarlos en mi lista de discernimiento a discernir diversas cosas en la Biblia, porque es bien clara la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así es que vamos a ir por las cosas buenas, vamos a ir por las cosas más profundas de la palabra de Dios. Somos hijos del Rey, amamos la palabra y estamos convencidos que solamente la palabra tendremos bendiciones. Me dice Ivette Ramírez, que me saluda Ofe, Ivette, la saludo y les bendigo en el nombre de Cristo, que Dios los guarde, los proteja y los bendiga. Ramón López, saludos también a ti, hijo, que Dios te guarde y te bendiga. Alejandrita me dicen, qué bueno que estás conectada. Y Jenny Crisosto, buenas noches, que Dios te bendiga, hija, la paz del Señor reine sobre sus vidas. Luego dice, en todo discernimiento, a fin, o sea, hay una causa por la cual tenemos que amar la palabra de Dios, es decir, la Biblia entera es la palabra de Dios, porque dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La Biblia entera es la palabra de Dios, la tenemos que amar. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los filipenses. Y luego dice, en todo discernimiento, a fin, por esta causa. ¿Qué es lo que les dice? A fin de que seáis puros e irreprensibles para que sean para el día de Cristo. Puros e irreprensibles. Jesucristo, dice la Biblia, viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha, sin arruga. Nosotros somos esa iglesia. Queremos ser sanos, queremos ser santos y queremos vivir en la presencia gloriosa, bendita del Señor. Se conecta Jezabel Rodríguez, te saludo Jezabel, estoy orando por ti, por Leo, tu esposo, por tus bellos 3 hijos, que los amo, los bendigo. Y Pati Sesma, a quien saludamos, Pati, y a tu esposo Aldo, los amamos y los bendecimos. Ahorita acaba de entrar Ernesto Serrano, mi querido Neto, estamos orando y clamando por ti, por tu esposa y por tus hijos y por tu casa. Entonces, discernimiento es saber elegir lo que es bueno y lo que es malo, pero discernimiento incluye el entendimiento, saber con claridad, saber distinguir una cosa de otra. Les he dicho como 154,000 veces que en los Estados Unidos a las cajeras de los bancos les enseñan toda la vida los billetes verdaderos. Les entrenan en conocer perfectamente los billetes verdaderos
Así es que cuando ya están en la caja y llega un billete falso, inmediatamente lo distinguen porque conocen el verdadero. Cuando tú y yo conocemos la verdad, inmediatamente vamos a distinguir lo que es falso. Rápidamente, ¿qué nos pide Dios en la Biblia? En mi lista de discernimiento, ayer les empecé a explicar. Número 1, distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Es el tema que vamos a ver enseguida. Número 2, lo que me conviene y lo que no me conviene. Habrá cosas que me convengan, habrá cosas que sean muy buenas para mí y son las que voy a escoger. Aquellas que edifiquen mi casa, mi familia y que nos ayuden a crecer. Esas que nos ayudan a ser mejores personas y a trabajar de una manera más eficaz en el cuerpo de Cristo y ser fieles representantes de Dios sobre la faz de la tierra. Número 3, las que me bendicen y las que me maldicen. Hay que leer la Escritura para revisar cuáles son bendición, qué acciones y qué decisiones, qué actos me bendicen y qué actos me maldicen. Eso es muy importante para que puedas vivir una vida libre de enfermedad, de culpa, de pecado, de agotamiento, de que no haya envejecimiento prematuro. Acabo de preparar un tema porque alguien me preguntó, ¿alguien puede morir antes de tiempo? ¿Y qué pasa con su alma? Entonces voy a contestar esa pregunta. Alguna vez la contesté en la universidad donde doy clases. Sin embargo, aquí hay varios de mis alumnos. Sin embargo, la voy a contestar en línea y vamos a hacer... Es muy probable que próximamente tengamos un culto de preguntas y respuestas. Todas las preguntas que ustedes tengan sobre la Biblia para dar las respuestas correctas, porque tenemos que ver qué hay de maldición y qué hay de bendición. Número 4, en 1 Juan capítulo 4, versículo 1, la Biblia dice que no le creamos a todos los espíritus, que probemos a los espíritus. Entonces hay que saber discernir entre un espíritu correcto y un espíritu malo. Cuando una persona que no puede ser poseído, usted no puede ser poseído, yo como cristiano tampoco, un hijo de Dios no puede ser poseído, pero sí puede operar un espíritu en un cristiano que lo esté rondando, que le esté sembrando ideas. Mañana en la universidad voy a dar un tema muy interesante sobre esto. Espero que mis alumnos estén presentes todos, porque va a ser muy interesantísimo. Después voy a ver cómo se los enseño acá en Casa de Pan. El discernimiento de los espíritus, distinguir qué espíritu viene de Dios y qué espíritu trae una carga de influencia demoníaca, escuche lo que estoy diciendo, o de influencia del reino de las tinieblas en una persona que lo hace cometer actos incorrectos y que le hace tener situaciones muy malas. Un ejemplo es el espíritu de lujuria. Cuando un hombre es incorrecto en esa área, usted como mujer perfectamente se da cuenta por la manera en que mira, por la forma en que se comporta cuando está frente a una chica, a una persona, a una mujer. Ese se nota, esas personas que tienen la mirada fea, que te ven y hacen, y ya sabes que están pensando cosas incorrectas. No quiero ser explícito, pero hay que saber discernir qué espíritu está operando en esa persona. Me dice, pero es cristiano. Sí, pero hay espíritus que si la persona se descuida y abre puertas, los deja entrar y empiezan a operar manipulando su forma de ser, sus acciones, su forma de mirar y muchas veces sus palabras. Por eso los lleva a tentación y muchas personas caen en el pecado de adulterio, de fornicación. Por eso hay que saber distinguir los espíritus, porque los espíritus son como los gérmenes, como los virus, se contagian de una persona a otra y hay que saberlos discernir. Espere con mucha atención ese mensaje, ya lo tenemos listo. De hecho, de estos son un total de 12 mensajes, ya tengo listos 7. Los otros los estoy desarrollando. Ayer solo tenía 2, preparé hoy 5 y después voy a preparar los siguientes hasta que tengamos los 12 discernimientos en el Espíritu Santo. Número 5, discernimiento número 5, aprender a discernir los tiempos. Le voy a enseñar, los tiempos de Dios son muy bellos. De hecho, estoy escribiendo un libro que se llama El ciclo de la bendición, donde vamos a enseñar cómo Gregorio XIII, el Papa del que le hablé, y Julio III, que fue el anterior a él, el primero hizo el calendario juliano y el segundo no le gustó el juliano y lo hizo gregoriano. Entonces movieron los tiempos
Y al mover los tiempos, movieron las festividades de Dios. Y ahora resulta que los cristianos, que somos los hijos de Dios, los que representamos a Cristo sobre la faz de la tierra, no celebramos las festividades de Dios, celebramos las festividades del mundo. Celebramos las festividades del mundo. ¿Cómo puede ser posible? Y luego uno enseña las festividades de Dios, o por ejemplo traemos la Maguen o tenemos la Menorá, y la gente se enoja y está judaizando. Por supuesto que no. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no se amolden a las costumbres de este siglo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento. ¿Qué quiere Dios? Que transformemos nuestra manera de pensar por Dios. Y las leyes están vigentes, las fiestas de Dios son las que traen la bendición. Leí un libro de Perry Stone, si lo puede comprar, se llama Nuestro Dios es un Dios de fiesta, porque es un Dios alegre, es un Dios de bendición. ¿Qué es lo que Él quiere? Que celebremos de acuerdo a Él, no de acuerdo a lo que celebra el diablo. ¿Por qué? Si somos hijos de Dios. Cuando le enseño de estas cosas, le pregunto: ¿a quién te gusta que se parezcan tus hijos? A mí me gusta que Manuel se parezca a mí. Cuando alguien me dice: es su fotografía, yo me siento orgulloso. Si alguien me dice: es un Héctorcito chiquito, yo me siento orgulloso. ¿Por qué? Porque es mi hijo y lo amo, porque quiero que se parezca a mí. No quiero que se parezca al vecino, mucho menos al demonio. O sea, vamos a obedecer a Dios, hay que discernir bien los tiempos. Los hijos de Isaacar, dice la Biblia, eran entendidos de los tiempos, por lo tanto sabían lo que el pueblo debía de hacer. Fíjese qué importante es discernir los tiempos, porque cuando discierno los tiempos, entonces sé lo que el pueblo tiene que hacer. Y cuando yo sé y enseño lo que el pueblo tiene que hacer, entonces la gente obedece y se derrama la bendición de Dios sobre nosotros. Por eso es bien importante el discernimiento de los tiempos. Número 6, discernimiento de los caminos. Es bien importante saber discernir las sendas, saber que hay caminos que no debemos de andar, saber que los caminos de Dios están angostos, son estrechos. Vamos a enseñar sobre el concepto camino, Cristo como la senda que lleva al Padre, los caminos en los que sí nos es permitido que quienes están a la vera del camino, etcétera, para poder entender cómo tenemos que transitar en función de nuestro destino, rumbo a nuestro propósito, para un día encontrarnos con el Padre. Número 7, las tormentas. Discernir de parte de quién vienen las tormentas. Ayer expliqué la tormenta de Jonás versus la tormenta de Cristo. En los dos barcos se suelta una tormenta. En los dos barcos hay un hombre dormido. En uno está Jonás, en el otro está Cristo. En los dos barcos los despiertan. A uno le dicen: ¿por qué estás ahí de necio y no te pones a orar? En el otro barco le dicen: Señor, ¿no te das cuenta que nos perecemos? En los dos barcos hay una situación similar, pero en una tormenta que viene de parte de Dios no la podemos reprender, porque no puedes reprender a Dios. Jonás tiene que aprender a obedecer a Dios. Si hay tormenta en tu vida y la mandó Dios, tienes que aprender a obedecer a Dios. Pero si hay tormenta en tu vida y la mandó el diablo, shalom, la reprendemos como Cristo la reprendió y tenemos la victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero vamos a enseñar cómo se manifiesta la tormenta de parte de Satanás para que no cumplas tu destino. Se llama oposición. Y cómo se manifiesta la tormenta de parte de Dios para que le obedezcas a Dios. Las posiciones del reino. Una persona que está en desobediencia no espere tener las bendiciones más poderosas de Dios. ¿Por qué? Porque estás en desobediencia. No puedes ser baquetón. Una persona que está en obediencia, que está caminando hacia su destino, que está haciendo lo que Dios le pide que haga, no es una persona que va a ser altamente bendecida por el Señor, y Dios lo llenará de gozo, de paz, de fuego y de santidad. Por eso hay que saber distinguir las tormentas, lo verdadero de lo falso. Es bien importante saber que hay cosas que son falsas, hay movimientos falsos, hay palabras falsas, hay versículos que fueron interpretados con falsedad, y todo eso lo vamos a distinguir en el punto número 8. Punto número 9, los frutos, que fue donde cerramos la noche de anoche. No te puedes confundir entre un mango y una sandía, entre una guayaba y una papaya. No te puedes confundir.
por sus frutos los conoceréis, es una herramienta poderosísima para que puedas distinguir los frutos de una persona. Porque hay personas que están dando frutos agrios, están dando frutos que no sirven para comer, están generando espinas. Ya ves que el Señor, cuando le dio la maldición al Adán en el huerto, le dice: maldita será la tierra por tu causa. Esto lo acabo de preparar, dejé ya este tema, está precioso, porque le dice: espinas y cardos te producirán. Los frutos de la maldición, los frutos de Satanás, los frutos que son consecuencias de tus pecados. O sea, hay 7 tipos de frutos y hay que saber distinguir en los 7 tipos de frutos y poder no confundirlos con los frutos del Espíritu Santo, que ayer dimos como un tentempié, una entradita, para que más o menos te des cuenta quién sí está operando de parte de Dios en los frutos del Espíritu Santo y quién está operando en otro tipo de frutos, porque hay frutos del infierno. Lee la Biblia para que veas. Entonces hay frutos del infierno y hay frutos de la carne en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Entonces hay que distinguir de qué tipo de fruto está dando esa persona, porque incluso uno de los puntos que escribí hace rato en este tema, mientras lo estaba desarrollando, lo tengo muy fresco, hay personas que no dan frutos. Y el Señor dice: llegó una zarza y la zarza no tenía frutos, el Señor tenía hambre y entonces la maldijo, y dice la Escritura que no volvió a dar frutos la zarza nunca más volvió a dar frutos. Entonces Dios da la oportunidad de que seamos personas que demos frutos, pero si un día hartas a Dios y eres alguien que no está dando frutos, el Señor puede decir: córtenla y échenla en el fuego. Ahí será el llanto y el crujir de los dientes, y no queremos para nadie eso. Que es una persona que no da frutos, es una persona que se le han dado oportunidades y le dijeron los discípulos: Señor, perdona la zarza, démosle un año. Y el Señor dijo: bueno, en un año volvemos, pero si no tiene frutos, arránquenla, córtenla y échenla al fuego eterno, donde será el llanto y el crujir de los dientes. Por eso es bien importante que tomes en cuenta que lo que estamos viendo en este momento, en esta faceta, porque es todavía del tema de liberación, es el discernimiento como fuente de bendición, para estar, como dice aquí la palabra, a fin de que escojan lo mejor. Claro, si tú vas a un árbol y ves, porque hay frutos que están verdes, hay frutos que están maduros, y hay frutos que ya se pasaron, que ya están podridos. Entonces, si llegas a un árbol, aún un árbol que da frutos buenos, si los cortas antes de tiempo, te vas a escaldar la lengua. Y vamos a ver ese tipo de cosas bíblicamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el llamado pastor es de Dios. Pero si una persona no está bien madura para pastorear, es una persona que va a golpetear y que va a cometer muchos errores, y que en lugar de predicación va a parecer aquello piedricación, porque la persona arrancó antes de tiempo. El fruto tiene que estar en su punto, tiene que estar maduro. Ahora, hay personas que se les pasa el fruto, nunca lo usan, nunca lo manifiestan y se pudre. Entonces hay frutos que están podridos. Por eso va a ser un tema por demás interesante, que nos va a confrontar la manera de ser, y quizás te cambias del modito de andar y de mirar, porque con Dios tenemos que ser conforme a Dios. Todo el que se diga cristiano se tiene que adaptar a Dios. No tiene por qué andar adaptando la Biblia a sus necesidades, ni tiene por qué inventar principios, ni inventar versículos. Número que sigue, número 10. Tenemos que aprender a discernir lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo, porque muchas veces pensamos: oh, tengo esta oportunidad, oh, esto que está pasándome, o llega una persona y te dice: pues mira, dame la prueba de amor, y cuando ya me des la prueba de amor, pues entonces vemos si nos casamos. Y hay que distinguir qué sí viene de Dios y qué es la oferta de Satanás.
normalmente les enseño, todas las cosas que vienen de Dios traen oposición. Si algo no trae oposición, mejor ni lo hagas. Es una trampa. Una ocasión les decía, siempre hay comida gratis en un anzuelo. O sea, si los peces supieran que comerse el gusanito que está clavado en el anzuelo del pescador, no se lo comerían, porque eso los va a llevar a ser pescados. Satanás es así de infeliz. Te pone comida gratis y te pone trampas para que entonces caigas en esas trampas y te lleva a fracasar. Por eso es bien importante este punto número 10, aprender a distinguir las cosas que sí vienen de Dios y las cosas que no vienen de Dios. Punto número 11 y continuamos. Aprender a distinguir las voces, discernir la voz de Dios, distinguir la voz de Dios de la voz del diablo, distinguir la voz de mi carne, distinguir la voz del mundo, distinguir la voz de mis concupiscencias. Hay 7 voces en total y esas 7 voces bombardean como disco rayado nuestra mente todos los días porque las otras voces están tratando de confundirnos. Pero un hijo de Dios, una oveja del Señor, es bien claro Jesucristo cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz y la reconocen y me siguen. Por ello es bien importante distinguir de entre las 7 voces hay una sola que es la voz de Dios. ¿Cómo opera? ¿Cómo saber que Dios me habló y no el diablo? ¿Cómo saber que Dios me habló y no fue mi propio ego, mi propio yo? ¿Cómo saber que es Dios el que me está hablando y no un demonio o un ángel? Hay que saber distinguir las voces. Por eso es bien importante este tema. Está muy pendiente cuando estemos dándolo. Y número 12, y el último de los 12 de mi lista, ya le hice churro, porque la hice como acordeón para ponerlas una por una. Número 12, las pruebas, aprender a distinguir las pruebas de las consecuencias del pecado. Dios te prueba para promocionarte, pero hay veces que lo que estás es pagando las consecuencias de un pecado y hay que arrepentirse y ponernos en las manos de Dios para poder salir adelante. Aleluya. Por ejemplo, en estas, prueba versus consecuencia. Una cosa es la pobreza y otra cosa es el hambre. La pobreza es consecuencia del pecado, el hambre es prueba de Dios en toda la Biblia. Son temas por demás interesantes, que si te dices cristiano, tienes que saber discernirlo. Para saber discernirlo, la única fuente a la que vamos a acudir es a la Santa Biblia, a la palabra de Dios. No es lo que yo opine, ni lo que yo diga, no. La Biblia es para leerla y obedecerla. Así, mire, versos sin esfuerzo, alguien que me ayude, porque estamos muy calladitos. La Biblia es para leerla y obedecerla, que me ayuden a anotarlo ahí para saber que todavía existen. A lo mejor ya ni están cenando, el pastor está loco. Apúntele ahí para saludarle a quien lo ponga por ahí y buscar la forma de darles premios. Vamos a Levítico versículo 10, Levítico, por andar diciendo que me apunten ahí. Levítico capítulo 10, versículo 10. ¿Sí están despiertos? ¿Hay alguien del otro lado? ¿Aló? Ya me contestó amén Lucila. Michelle dijo hola. Nada más ellas están. Alguien que aparezca. Levítico 10, versículo 10. Muy bien, ya había Quetzal, Claudia, Michelle, Crispián. Muy bien. Si están poniendo atención entonces. Elizabeth Acosta, amén. La Biblia es para leerle y obedecerle. A Crispián de Valle, amén. Ale Arce, amén. Muy bien, es que luego digo, ¿estarán, no estarán? Ramón dice, hola. Anita dice sí. Mariana Rubio dice sí. Y Michelle dice, ja, pastor, amén, estoy despierta. Claudia dice sí. Pati Castro, muchas gracias por el versículo. Y dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Fíjese qué hermosa palabra. Ernesto saluda. Nancy Escofi dice amén. Bay Miranda dice amén. Nancy dice aquí estamos. Gladys dice, ¿qué estamos? O algo, se ve así como
Aquí estamos. Camila Marina, amén. Gladys, saluda. Irma Ramírez dice, amén, presente, gloria a Dios desde la gran Ciudad de México, a quien le saludamos. Irma, bendita sea. Camila dice, aquí estoy. Eloína nos dice que sí estamos bien. Jenny dice, despierta. Aleluya. Qué bueno que están ahí. ¿Qué dice Levítico 10:10? Para que sepas discernir entre lo santo y lo profano. Lo santo es lo que Dios apartó para Él. Lo profano es lo que nosotros hacemos en contra de la voluntad de Dios. Si estamos aquí, dice Lore, y Michelle Salvatierra dice, estoy saliendo del trabajo. Muy bien. Miren, aquí seguimos, Mari Fello. Gracias, hija, por reportarse. Saber distinguir, Levítico 10:10, sí lo escucharon, Ahora sí, concéntrense, concentration, ya vi que sí están. Concentration. Levítico 10:10 dice, mire qué palabra, mis amados, bellos hermanos. Dice, para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Cuántas cosas hubieran provocado que el sacerdote muriera si él hubiera entrado y hubiera metido esas cosas al altar del holocausto o al lugar santísimo, si él no supiera distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio? Por ejemplo, yo les he dicho muchas veces que el altar de Casa de Pan, para empezar, se llama altar. No se llama escenario. Porque ahora a los pastores, para que la gente, es que la gente, si dices altar, van a decir que somos antiguos, van a decir que no sé cuánto. No. En Casa de Pan no nos importa lo que piense la gente, nos importa lo que piensa Dios. No es escenario. Escenario es vano y profano. Altar es apartado para Dios. Porque a un escenario se puede subir un artista. Y a nosotros no nos importan los artistas. Nosotros queremos los adoradores. Entonces hay que saber distinguir entre lo santo y lo profano. No podemos profanar el lugar de Dios contaminándolo con nada incorrecto. Yo les he pedido, mi esposa es el director de alabanza de Casa de Pan en Torre Fuerte, Guadalajara, y yo le he dado indicaciones muy precisas a mi esposa para que todo aquel que se va a subir a alabar y adorar a Dios, porque luego dicen, me vas a subir a cantar. No. Allí no te subes a cantar. Canta en la regadera. O canta como yo, con el mariachi, comiendo mariscos en Puerto Vallarta. No. Al altar, primero se llama altar, y número 2, te subes a alabar y adorar a nuestro Dios Todopoderoso. Las cosas se dicen como se dicen. No es juego de palabras. Dios es muy severo en el lenguaje. Entonces le he dicho, si alguien se va a subir a alabar y adorar a Dios, antes de subir a nuestro altar, tiene que hincarse para arrepentirse de sus pecados, purificarse, pedirle perdón a Dios y entonces subirse en santidad. Porque podemos estar cantando y cantando allí, profanando un altar que fue consagrado para Dios. No puedes profanar la casa de Dios. La casa de Dios es un lugar santo. Por eso Dios le dijo a Moisés, quita las sandalias, estás pisando tierra santa. ¿Qué es? Quita lo que tú te pusiste en los pies y deja los pies que te puse yo. A Josué le dijo, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo y vas a ir a la conquista de la tierra prometida. Entonces, las cosas tienen que ser como son. Gracias, Edgar, me acaba de poner el versículo para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Las cosas de Dios no se contaminan. Si alguien va a estar en el altar, lo va a tener que hacer en santidad. Lo mismo es con los grupos de
trompetas, con los grupos de panderos, con los grupos de banderas, con toda la gente que alabe y adore a Dios, tiene que ir en santidad. El pastor no se llama director del grupo o del centro familiar. No, el pastor se llama pastor de la congregación, porque Dios le llamó congregación y al pastor le llamó pastor. Ahora le cambian todos los conceptos. ¿Para qué? Para ser adeptos, para hacer proselitismo, para que la gente se quede. Pero te voy a decir una cosa, si la gente no se queda en la congregación porque ama a Dios, si la gente no se queda en la congregación por amor y respeto a la palabra, porque está buscando a Dios, y se queda porque la divierten, porque le hacen el juego muy bonito, porque le endulzan los oídos, entonces esa gente no está convertida. No te extrañe que cuando lleguen a la gloria a Dios les diga: no todo el que me dice Señor, Señor es apto para el reino de los cielos. Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿A quién sí conoce Dios? A los santos, pero en buena onda. Pues si ya estamos en una congregación, ¿para qué estar en pecado diciendo que estoy alabando a Dios? Si ya estamos en un culto que es para, y no se llama reunión, se llama culto. Porque luego dice, pastor, ¿va a haber reunión? Y yo, reúnete donde quieras. Pero ahí se llama culto. ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Porque la Biblia es así. Y si la Biblia es así, es que Dios es así. Y si nosotros somos sus hijos, entonces tenemos que hacer las cosas correctas. No es que la gente se va, pues que se vaya. Si no quiere nada con Dios, nosotros no queremos nada con ellos. Si una persona no quiere nada con Dios, no se va a salvar. Entonces va a vivir engañada y va a engañar a otros, desgraciadamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Saber distinguir muy bien lo santo y lo profano. Hay cantos que son profanos y se cantan en muchas congregaciones. Y yo no los permito. Para que un canto se cante en Casa de Pan, mi esposa me dice, ¿cómo ves este canto? Y hay veces me dice, oye, esta frase no me checa. Y ya yo le digo, sí, porque está el versículo. O no, cuidado, ese canto no lo pongas. ¿Por qué? Porque se canta a Dios lo que Dios quiere que se le cante, no lo que yo me inspire, ni lo que yo diga, ni lo que yo sienta, ni hoy es que ese día estaba yo. Y hay cantos que no deberían cantarse nunca en un culto, en una congregación y en un altar consagrado a Dios. ¿Por qué? Porque son mundanos, sin religión. No tengo religión en mi corazón. Tenemos cantos muy bonitos que tienen ritmos hermosos. Tengo amigos en África que hacen sus cultos y aquello es increíble. Y todos están ahí. Y cualquiera que los viera dirían que están en otra cosa, pero son cantos inspirados por Dios, son cristianos. ¿De acuerdo a qué? A usos y costumbres de África. Tengo pastores amigos en Cuba que cantan. No, hombre, es una pachanga. Pero son cantos inspirados por Dios, que alaban y adoran a Dios y que no tienen nada que ver con el mundo. Y tengo amigos mexicanos que no le cantan a Dios, hacen un montón de tonterías. No es justo para Dios. Hay que tener cuidado con esas cosas. Por ejemplo, así rápidamente, ya hay cantos que no son alabanza. No son alabanza. ¿Por qué? Porque no son sacados de la Biblia y porque lo que dicen no está alabando ni glorificando a Dios. Esos se quitan por default. Pero hay cantos que dicen herejías. Tenía yo un director de alabanza que no me pedía consejo. Él sacaba los cantos que quería. Entonces había un cantito de moda en ese tiempo que dice, con una corona de espinas se hizo rey por siempre. Y un día Dios me dijo, no, con una corona de espinas me humillaron en la cruz. Y la corona era una burla para mí. Yo ya era el rey. Quitas ese canto. Entonces hablé con el líder de alabanza y le dije, quitas ese canto. Pero está bien bonito, pastor, lo quitas. Está de moda, lo están cantando en todas las grandes, y me dijo fulano y sutano, le dije, lo quitas porque lo quitas. Porque Él nos hizo rey con la corona de espinas. Él ya era rey. Él es rey, eternamente y para siempre.
Entonces podemos estar cantando algo que, ay, qué bonito. Sí, qué bonito no. Tiene que ser bíblico. Porque aprende a distinguir entre lo santo y lo profano. Que está bonito. O cámbiale esa frase. No, pero es que así dice, cambia. Entonces, o se la quitas o quitamos el canto, te quitamos a ti, tú dime. No, mejor quito el canto. Perfecto. Así tiene que ser. No podemos ofender a Dios. No podemos profanar los altares, no podemos profanar lo santo, no podemos contaminar las cosas benditas, las cosas santas, las cosas de Dios. Tenemos que ser íntegros en nuestros corazones y hacer las cosas de acuerdo a la voluntad preciosa, divina, agradable y perfecta de Dios, no de acuerdo a mi voluntad humana, que es corrompida, que es fea y es perversa. Distinguir lo santo de lo profano. Ahora hay algunos coros que son traen hasta seducción, traen un espíritu feo. Todos esos coros, todos esos cantos, hay que quitarlos y hay que poner tan lindos coros y tan lindos himnos que hay. Hoy puse un himno que se llama Cuán grande es Él. Mire, cada vez que yo escucho ese himno, siento una presencia tan gloriosa de Dios que amo ese himno. Yo lo cantaba desde niño, es una cosa extraordinaria. Lo escuché una vez con un tenor que lo cantaba tan precioso. Cuán grande es Él. Y una voz inalcanzable. Y cuán grande es Dios. Y, uy, Dios mío, la presencia se derramaba. Era tan bello ir a la congregación de mi tío Manuel Cisneros, y mi tío Manuel ponía en el grupo de la alabanza unas voces tan bellas de mujeres y hombres entregados a Dios, y te daban al entrar un librito que era el himnario, y me gustaban esos himnos. Eran muy diferentes a los himnos, es decir, a los coros que cantaban en las misas católicas. Estos eran diferentes, tenían algo, tenían el poder de Dios. Entonces tenemos que hacer las cosas correctas delante de Dios, escuchar muy bien voz de Dios. Cuando una canción es inspirada por Dios, qué gozo, porque Dios se alegra, Dios la recibe. Pero cuando no, hay que desechar todo lo que no venga de Dios, hay que desecharlo. Hay que cuidar mucho el altar. ¿Por qué? Porque el altar es el lugar más bendito de una congregación. Cuidarlo no es ser religioso, cuidarlo es ser honesto contigo, con Dios y con los demás, y hacer las cosas muy bien. Cuídense mucho. Había un tipo que llegó a la congregación y se congregaba ahí, exigía mucho y me gritaba, y hay veces llegaba y yo decía, anda borracho. Dios mío, él quería que les pusiéramos un moño colorado a las solteras para poder escoger. Le dije, no, señor, aquí no es burdel, aquí no venga con ese espíritu de tonto. No, una congregación no es para buscar con quién casarse. Fuera de aquí. Si vienes aquí, tienes que venir a alabar, adorar y escuchar la palabra de Dios. No más, porque se puede profanar el lugar santo, se puede profanar la iglesia de Dios. Y luego un día me dijo, pues si no es en la iglesia, ¿dónde vamos a buscar marido o esposa? Le dije, no, es que un cristiano no anda buscando, un cristiano está esperando. Es bien diferente. Porque si andas buscando, pues vas a encontrar, y a lo mejor encuentras a alguien que te va a hacer la vida de cuadritos y que te va a echar a perder la vida. No, espera en Dios. Un día Dios te dice, esa es, cásate con esa. Yo duré 14 años esperando, y un día me dijo, cásate con la güerita de los rizos dorados. Pues me casé con ella. ¿Por qué? Porque es la mujer de mi vida, es la que Dios me entregó, no es la que yo escogí. Porque Dios me la entregó. Ahora sí, si cualquier cosa, sí puedo ir con Dios y decirle, Señor, tú me entregaste. Pero luego tú la escoges y vas con Dios, Señor, la mujer que me diste, tranquilo, te dice Dios, yo no te la di, tú la escogiste. Entonces no me puedes reclamar algo que tú hiciste mal. No profanemos el santuario. Una congregación cristiana no es club social y deportivo.
no es un club social. Una congregación es un lugar para alabar, adorar, orar y escuchar la palabra de Dios. ¿Qué trae la voluntad de Dios? Dice, dice, aprende a distinguir lo inmundo de lo limpio. Imagínate una cosa inmunda. Yo siempre les he puesto mi ejemplo favorito. ¿Cómo te sentirías que yo llego a tu casa, te toco y tú me abres y, ¿qué pasó, pastor? ¿Qué quiere? Y te le digo, traigo estas cubetas de porquería, de popó y de vomitada y las quiero poner aquí en tu casa. ¿Me dejarías entrar? No metamos cochinadas ni a tu corazón, que es templo del Espíritu Santo, ni a tu mente, que tiene que tener la mente de Cristo, ni a la iglesia, que es el lugar en el cual hemos consagrado el altar congregacional para Dios. Hagamos las cosas bien. Nada sucio, nada inmundo. Cuando llegues a la congregación, ten la bendita costumbre de arrodillarte y pedirle perdón a Dios por todos tus pecados y decirle, Señor, quiero estar aquí limpio de corazón. Quiero estar aquí sin ninguna intención incorrecta. Quiero estar aquí para amarte y bendecirte. Eso es congregarnos. Y por eso es bien importante esta palabra. Quiero terminar con Ezequiel 22. Acompáñenme, le voy a dar un premio al que llegue primero que yo. Ezequiel 22, versículo 26, por favor. 22, 26 del libro de Ezequiel. Como ya llegué, me voy a dar un premio yo. Amén. Alguien que me lo anote, por favor. Ezequiel 26 dice, sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. Y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo y han sido profanados entre ellos. Ojo pues, no vieron la diferencia. Los que sirven no vieron la diferencia entre lo santo y lo profano. Y luego dice, tampoco se lo enseñaron al pueblo. De allí que yo estoy enseñándole a usted. Al templo se va uno bien limpiecito, bien arregladito y bien decentito. O sea, bien decentito es, pues el hombre bien. Es muy difícil decirle a un hombre, oye, no seas indecente cuando te vistas. Es muy difícil. Yo no sé, no he visto, a menos que sean raros, pero de esos no van a la iglesia. Pero una mujer tiene que ir íntegra a la iglesia. Íntegra, bien, bonita, elegante, a la moda sí, como quiera, bien bonita. Pero mucho cuidado con ir indecente. ¿Por qué? Eso lo tenemos que enseñar. Porque aquí ve el reclamo tan terrible de Dios. Ezequiel 22, 26. Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. Y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Yo quiero enseñarte a distinguir. O sea, nosotros no estamos jugando. Somos de Cristo y somos el cuerpo de Cristo. Estamos llamados a ser santo y hemos sido apartados para Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios en todo momento. Déjeme decirle Ezequiel 44, 23. Porque si no, se va a quedar para mañana solito. Y es parte de este mismo mensaje. Ezequiel, vaya conmigo. También si llega alguien primero, pues le doy premio. Pero si yo llego, pues se lo pierdo. Ezequiel 44, 23. Amén, amén. Ya llegué. Se pierde de tantos premios por no saber usar su Biblia. Dice, enseñarán a mi pueblo. Está hablando a sus levitas y sacerdotes. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Se ha escrito en la historia de Casa de Pan, Torre Fuerte, Guadalajara, en las memorias de mi vida y de tu vida, que esta noche te he enseñado y te he exhortado a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano,
entre lo limpio y lo inmundo. Padre, en el nombre de Jesús, rompe todas las maldiciones a causa de que muchas veces profanamos. En el nombre de Cristo, perdona a nuestro pueblo, libéranos. Llénanos, amado Rey, con tu gracia, con tu amor y con tu paz. Úngenos en tu presencia. Danos siempre de tu palabra. Derrama de tu Espíritu Santo sobre nosotros y ayúdanos en nuestras necesidades. Y ponga sus manos para que lo bendiga. Padre, yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Acuérdate de cada uno de ellos y de ellas y llénales de paz. Sana a los que están enfermos, purifica a los que están sucios, llénales con tu Espíritu Santo a los que están fríos y dales de tu amor, prosperidad, paz, salud y bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Desde el horno de la casa de su viejo anciano y veterano pastor hasta la comodidad de su mesa. Mañana voy a estar 9 de la mañana en la Universidad del Valle del Antílope. Voy a dar una clase sobre el Espíritu Santo y a las 8 de la noche tenemos una cita en el Pan Diario. Que Dios los guarde, los bendiga y que Dios los guarde, los bendiga y los proteja. Y dije, y los profetice también, que les profetice y que los llene de paz. Los amo, que tengan una linda noche esta noche y todas las noches de su vida.